¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Nos toca entrar en la segunda parte del programa de Teología 3. Hasta el momento hemos trabajado todo lo que tiene que ver con preguntas iniciales acerca de qué es la Iglesia. El gran tema, si recuerdan, de Teología 3 es eclesiología, aquella disciplina teológica que se encarga de discurrir en torno a las cuestiones de la Iglesia. Hemos respondido a la primera pregunta de qué es la Iglesia, hemos respondido quiénes forman parte de esta Iglesia y hemos respondido también la tercera pregunta de hacia dónde se dirige la Iglesia y en general la humanidad, ¿no? Entonces hablamos de lo novísimo, de lo último, y la clase pasada intentamos hacer una suerte de síntesis general de esta primera parte. Hoy nos empieza a inquietar la necesidad de empezar a trabajar la segunda parte del programa que tiene que ver con todos los sacramentos, tiene que ver con la liturgia sacramental propiamente dicha de la Iglesia y de la liturgia en general. Pero básicamente está centrado en los sacramentos y vamos a ver los tres tipos de sacramentos: sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos de vocación. En realidad es una pregunta más dentro del programa y sería la pregunta de qué es lo que celebra la Iglesia. Cuando la Iglesia celebra, ¿qué celebra realmente? Cuando todos van a la misa, ¿qué celebran cuando van a la misa? Cuando todos van a un bautismo, ¿qué celebran cuando van a un bautismo? Cuando van a un casamiento, un matrimonio, ¿qué celebran cuando van a un matrimonio? Es complejo hablar de estos temas y en realidad en el programa tiene un peso específico y por eso hablo de un segundo bloque. Van a ver que la unidad número 6, la unidad 7, 8, 9 y 10 creo que también está incluida, va a tratar sobre estos temas, o sea, tiene un peso académico dentro de la materia similar a lo que ya vimos anteriormente, o sea, 3 unidades sobre preguntas distintas. En realidad hay ahora unas 4 o 5 unidades que son para una sola pregunta. A eso voy con que es un segundo bloque. En realidad seguimos hablando de la Iglesia y seguimos respondiendo a preguntas de la Iglesia, pero por la importancia dentro del ámbito de la teología y por lo que los sacramentos en sí mismos hacen presente y significan, es necesario dedicarle una serie de cuantas clases, no sé cuántas nos va a llevar, pero al menos seguramente 2 meses vamos a estar hablando de los sacramentos y más que tenemos la cuestión del receso invernal en el medio. Así que vamos a ir a los apuntes de clase. Voy a introducirlos en la cuestión de la liturgia, que es como el gran marco interpretativo de los sacramentos. No se puede entender un sacramento sin la liturgia. Así que vamos a puntualizar en la liturgia. Les voy a hacer como una especie de hoja de ruta del catecismo para hablar de algunos temas particulares y después les voy a pedir a ustedes que hagan un examen más exhaustivo del catecismo y haciendo algún tipo de resumen como un cuadro, una red conceptual que les voy a dejar en la plataforma virtual. Pasemos entonces a los apuntes de clase. Me voy a achicar, como siempre, aquí arriba a la derecha, para que ustedes puedan ir viendo el material de la clase. Vamos a cliquear acá para poder marcar en el texto. A ver si esto lo permite. Muy bien. Entonces, la celebración del misterio pascual es la unidad número 6. Hasta la clase pasada, decíamos, hemos estudiado 3 de las grandes preguntas del programa y a partir del día de la fecha vamos a responder la pregunta de ¿qué celebra la Iglesia cuando celebra? Decimos que arrancamos otro bloque de contenido por esta densidad de unidades del programa dedicados a esta temática de responder la pregunta de qué celebra la Iglesia. Esto se debe a que los sacramentos son el inicio y el fin de la vida cristiana temporal. Es el inicio y el fin de la vida cristiana temporal. ¿Qué hacen o por qué son tan importantes los sacramentos dentro de esta gran liturgia de la Iglesia? Porque actualizan el misterio pascual. Y esto lo vemos hasta el hartazgo.
¿Qué hace los sacramentos? Significan y actualizan, hacen presente, dispensan, es otro término teológico, el misterio pascual o la salvación obtenida por Cristo a través del misterio pascual. En otras palabras, los sacramentos nos ponen en relación directa con Dios y una relación de tinte más especial, para hacerlo de forma introductoria, a cualquier otro tipo de celebración. No es lo mismo leer la palabra en tu casa, la comunión con Dios que podés lograr, que cuando uno participa de una celebración sacramental y sobre todo de la celebración por excelencia, que es el sacramento de la Eucaristía. Es el mismo Cristo resucitado que se le apareció a las mujeres el domingo de Pascua que celebramos hace 6 domingos atrás, el mismo que se hace presente en medio de la comunidad en la parroquia María Magdalena, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? Para poder entender entonces el conjunto de los sacramentos cristianos, resulta necesario entender con un alto nivel de detalle el sentido de la palabra liturgia. Es fundamental que podamos entender la palabra liturgia. Vuelvo a insistir, es el gran marco interpretativo donde teológicamente vamos a entender qué significan los sacramentos y qué significa el misterio pascual. En el ámbito eclesial solemos hablar de celebraciones litúrgicas, liturgia sacramental, sobre todo la liturgia eucarística, la liturgia de la palabra, actos litúrgicos, la liturgia celestial, la liturgia de las horas, que son aquellos salmos y aquel conjunto de lecturas específicas del Nuevo Testamento que utilizan a los religiosos, la vida consagrada, para de alguna forma ir santificando el día, en las laudes, en las vísperas, en completas, etc. Entonces, si es tan importante esta palabra, tenemos que investigar de qué se trata. Entonces, la gran pregunta de hoy que vamos a intentar responder es qué es la liturgia, que nos va a permitir entender qué son los sacramentos y el misterio pascual. Algunas cuestiones básicas en torno a la liturgia. ¿Cuál es su significado? La palabra liturgia va a decirnos el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1069, que la palabra liturgia originariamente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. Significa obra o quehacer público, al servicio de, en favor de. Servicio de parte de y en favor del pueblo. Recuerden que todas las palabras cristianas, no sé si no todas, pero la gran mayoría y muchas que tienen mucho peso teológico en el cristianismo, en realidad son palabras de origen griego. Estas palabras, liturgia, que ustedes las van a encontrar seguramente en el catecismo, escrita en griego y demás, en realidad hace referencia a un obrar o a un quehacer público. En principio no era un vocablo cristiano, no era un vocablo relativo con lo religioso ni con lo espiritual, sino un vocablo relativo con el orden social y el orden político, aquel que hacía un servicio a la polis, hacía un servicio a la ciudad. Esto vamos a tenerlo en mente porque no solamente la liturgia nos va a hablar del momento donde uno entra en un templo a celebrar determinados sacramentos, sino justamente el sacramento es aquel momento donde uno de alguna forma se va a empapar en la fuente de la vida para salir nuevamente en el día a día a vivir la experiencia de lo trascendente y mostrarle a otros, al mundo entero, el mensaje del Evangelio.
Entonces tiene un sentir. Recuerden, los sacramentos no solamente es un ritual que se realiza, sino que a su vez también va a tener consecuencias en la vida diaria. Y en ese sentido vamos a hacer obrar, vamos a ponernos al servicio, un quehacer público. Lo religioso, en el fondo, tiene una connotación pública. Según tu mirada de la realidad, vas a obrar económicamente, vas a obrar políticamente, vas a obrar socialmente desde distintas perspectivas. Por lo tanto, vivir con conciencia el cristianismo es un quehacer o un obrar público en servicio o al servicio de la humanidad. De hecho, la Iglesia se considera a sí misma como servidora de la humanidad. Está en el mundo, para el mundo, al servicio del reino. Sirve al mundo a la manera del reino de Dios. El médico cristiano siendo un buen médico, el político cristiano siendo un buen político, el administrador de empresas cristianos administrando cristianamente una empresa y en su relación con lo económico y con los empleados de la empresa, y así sucesivamente. La liturgia excede el templo. Es verdad que gran parte de la liturgia está en el templo, que es el sacramento, pero las consecuencias de esa celebración litúrgica que vamos a trabajar en estos meses que tenemos por delante, va a salir del templo. Es como una fuente de agua viva que desborda y sale de las puertas del templo para inundar la ciudad que se celebra. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, a eso voy. En el Nuevo Testamento, cuando uno busca en griego la palabra liturgia, va a encontrar que no solamente se utiliza en referencia al culto divino, sino que lo va a exceder. Tiene que ver con el anuncio del Evangelio, que no solamente es de pensamiento o de palabra, sino también con no solamente de palabra ni con el pensamiento, sino también con las obras, a eso voy, es palabra y obra, y a su vez también es obra que se ejercita y que da caridad, se ejercita en la caridad, se ejercita en la caridad. A lo que insisto, si bien la palabra liturgia nosotros la utilizamos en connotación explícita con la celebración de los sacramentos, de estos actos que hacen presente el misterio pascual y lo significan, a su vez también en realidad por sus consecuencias o por lo que genera en la vida del cristiano este tipo de celebraciones, en realidad termina siendo también un acto de servicio a la humanidad, porque aquel que se encuentra con Dios, su vida no es nunca más igual y por lo tanto va a obrar al servicio de la humanidad desde esta perspectiva religiosa. Por mucho tiempo se nos ha, y porque el propio cristianismo también lo ha permitido, se ha interpretado o se ha ritualizado, se ha solamente sacramentalizado al cristianismo. El cristianismo no es mero ritualismo sacramental. Eso es una visión miope del cristianismo. El cristianismo es el encuentro con un Dios trascendente que cambia tu vida. ¿Dónde tenés ese encuentro con Dios trascendente de forma temporal o de forma constante también, podemos decirlo, semana a semana, domingo a domingo, en las celebraciones de los sacramentos? Pero después vos estás toda la semana trabajando, haciendo tu vida diaria, tus cosas, cuidando tu familia, teniendo también momentos de recreación. Todo eso, el que se encontró con Dios, el que se encontró con el misterio de lo trascendente, lo hace pensando y obrando desde otro lugar, teniendo en cuenta los principios, teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Una voluntad que también
se ha entendido por mucho tiempo como coartiva por aquellos que le hacen la guerra a la iglesia o porque no piensan igual que la iglesia o intentan sacar cierta ventaja peleando contra la iglesia. La voluntad de Dios, la ley de Dios, los mandamientos, el amor no coartan al ser humano, sino que justamente lo hacen libre, porque el ser humano obra según lo que está llamado a hacer, encuentra su verdadera identidad en eso. Y todos sabemos que cuando nos sentimos plenos es porque nos encontramos con nosotros mismos y estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y ahí en eso que nos gusta, en eso que disfrutamos plenamente, en eso que llena nuestro corazón o nuestra alma con esa imagen que utilizamos, es donde está la voluntad y la palabra de Dios. La voluntad y la palabra de Dios no tiene que ver con prohibiciones, con que esto sí, con que esto no. Muchas veces se ha moralizado a su vez también toda la cuestión de la iglesia. Ritualizado y moralizado. La liturgia es mucho más. Es un encuentro con lo trascendente que se hace en determinadas celebraciones, pero se termina viviendo en el día a día aquello con lo que te encontraste en esas celebraciones. La vida diaria es extensión de la liturgia, podríamos decir, o es el campo de obrar de la liturgia. La liturgia es obra de Cristo, no es obra ni del cura tanto, ni del obispo tanto, ni del diácono tanto. Y no importa si el cura hizo algo que no correspondía, si el obispo hizo algo que no correspondía, o el diácono no correspondía, o los fieles que están sentados del otro lado hicieron algo que no correspondía. La liturgia es obra de Cristo, es el propio Cristo el que se hace presente en medio de su iglesia y ejerce su poder. Recuerden la imagen de cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia como cuerpo de Cristo era su cuerpo porque la cabeza es la que dirige al cuerpo, la que le da un sentido de unidad a ese cuerpo. Y por lo tanto, de alguna manera decíamos que Cristo habitaba en ella, ¿no? Si la iglesia era santa, no dependía con esa característica de una santa católica y apostólica que vimos, no dependía de ninguna persona, sino de que el mismo Cristo está presente en medio de su iglesia. De alguna manera, dice lo siguiente, la liturgia realiza y manifiesta la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. ¿Recuerdan cuando vimos la imagen de templo del Espíritu Santo? Cuando la iglesia se define a sí misma como templo del Espíritu Santo, lo que está queriendo decir, en el fondo, decíamos que es una comunidad donde la humanidad puede encontrarse con Dios. Es signo de la presencia de Dios en el mundo. Es sacral, es como va a decir Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II, 1963, 1964, 65. Que la iglesia es como un sacramento de salvación. Es como un sacramento. No es sacramento de la manera en que lo entendemos, como la Eucaristía y demás, pero es como un sacramento. Es decir, es un signo visible y a su vez el mismo Cristo como está en ella, presente en ella, actualiza la salvación y es lugar de encuentro de la humanidad con lo trascendente. La Sagrada Liturgia, como decíamos, no agota toda la acción de la Iglesia. En principio es precedida por la evangelización, despertando la fe, ese don que Dios nos da y que prioriza Él dándonos y que la evangelización de alguna manera enciende, ¿no? Son como esas leñas que están preparadas para poder encenderse. Una vez dada la conversión, la persona empieza todo su camino sacramental, podríamos llamarlo así, se bautiza, toma la Eucaristía, se confirma, etc. Solo así puede dar frutos en la vida. Nadie puede descartar los sacramentos. Los sacramentos es el lugar de encuentro con lo trascendente por excelencia y donde la gracia obra por excelencia. Por lo tanto, todo fiel cristiano convertido, cristiano realmente discípulo de Cristo, de alguna manera participa de estos sacramentos porque son como su fuente de vitalidad, vida que van a derramar
Toda imagen simbólica, vida que van a derramar en la realidad. ¿Qué significa esto de vida? En realidad es profundizar el vínculo con Dios, ¿no? Entonces, si profundizo mi vínculo con Dios, eso cambia mi vida, y cuando mi vida empieza a ir cambiando, yo voy a ir cambiando también la realidad. Si sos un cristiano, te considerás cristiano o me considero un cristiano, pero las cosas a mi alrededor no cambian para bien, a nivel general, con el paso del tiempo, no hago el bien, la gente que está a mi lado no va mejorando, y habría que preguntarse realmente si uno a qué llama cristiano. Estoy siendo un poco exagerado a propósito para que se entienda que la conversión no es solamente participar de ritos, no es ir a la misa, no es ir a un bautismo o un matrimonio cada tanto o todos los domingos, sin ni leer la palabra así de forma esquemática todos los días, sino que es implicación, transformación de la propia vida. Otra cuestión para tener en cuenta: la liturgia es también participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Otras palabras complejas para decirnos lo siguiente: que nosotros de por sí no tenemos acceso al Padre si no hubiera sido por el propio Cristo que muere en la cruz y nos permite de vuelta esa comunión con lo trascendente. Él es nuestro Goel, Él es aquel que pagó la fianza, el que paga la fianza, eso es el término Goel, para liberarnos, ¿no? Nos liberó de la esclavitud del pecado, permitiéndonos nuevamente entrar en relación con Dios. En la liturgia, la vida cristiana encuentra su fuente y su término. El hombre interior es enraizado y fundado en Dios. Es encuentro con lo trascendente, eso es, oración es encuentro con Dios. En la liturgia es el lugar de encuentro por Dios por excelencia. La relación entre catequesis y liturgia, si bien uno puede decir, claro, para poder recibir un sacramento uno tiene que tener una suerte de catequesis, de enseñanza, llamémoslo de forma sencilla, para poder recibir ese sacramento a fin de saber lo que uno va a celebrar. Es como si uno va a dar un examen, se prepara para dar ese examen, es lo mismo que si uno va a una fiesta, sabe a qué fiesta va porque sabe qué va a celebrar. No es lo mismo, uno se prepara para hacer actividades en la vida. Querés correr una maratón, tenés que entrenarte para correr una maratón. Bueno, lo mismo sucede con el tema de la liturgia. Vamos a celebrar algo, tenemos que no verlo como una obligación, sino justamente me estoy preparando, interiorizando para poder vivir mejor esa fiesta que voy a vivir y que voy a celebrar. La liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana todas sus fuerzas. Es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. Si uno quiere hablar de Dios, si uno quiere expresar algo de Dios, el mejor lugar para hacerlo, porque hay símbolos, que hay palabras en el fondo, es la liturgia. Si uno agarrara los distintos ritos litúrgicos de los distintos sacramentos, tendría para hablar un montón y hacer catequesis. Básicamente el lugar por excelencia de la catequesis es la liturgia. Los símbolos nos hablan más que miles de palabras. La palabra termina de alguna manera acotando la realidad, determinándola, mientras que el símbolo nos permite jugar con una pluralidad de sentidos. La catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo y eso se le llama mistagogia. Mistagogia es la explicación de los misterios, ¿no? Entonces la liturgia no solo actualiza ese misterio pascual del que venimos hablando, sino que también nos va entrenando a través de signos y palabras para recibir ese misterio y entrar en comunión con ese misterio de la mejor forma posible. Así que vamos a cortar este primer video acá.
Después vamos a responder una serie de preguntas comunes a todos los sacramentos, quién la celebra, dónde se celebra, cuándo se celebra y así sucesivamente, una serie de preguntas para irnos introduciendo más en el tema de la liturgia. Entonces, en resumen, es un servicio, es un quehacer público al servicio de la humanidad. ¿Cuál es la mejor forma que tiene de servir la Iglesia a la humanidad? Actualizando a través de ritos y de la propia vida del cristiano que vivenció esos ritos el misterio pascual. Dándole a la humanidad a conocer este Dios trascendente que vive en medio de su Iglesia. La liturgia, vuelvo a insistir, no es solo una cuestión ritualista, no es solo algo que sucede en el templo, sino que por sus efectos va a continuar en el día a día en la propia vida. Nos vemos entonces en el nuevo próximo video para responder una serie de preguntas puntuales en torno a la cuestión de la liturgia.